Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio de La Vida y vamos a hacer una reseña voy a hacer una reseña del libro de Galdós, de Pedro de Galdós, Marianela, que pertenece a la segunda etapa de su historiografía o bibliografía, 1878. Fue publicada, creo, si no recuerdo mal. La he leído 2 o 3 veces, hace ya unos meses, por eso a lo mejor algunos detalles se me escapan, pero voy a intentar ser muy escueta y hacer un análisis breve. Todo empieza con uno de los principales personajes de Pedro Golfín, que es médico, oftalmólogo, para más señas, científico. Tiene conocimientos de oftalmología y quiere curar la vista al ciego Pablos, con el que se encuentra, que es el hijo de don Francisco, y él es el hermano de don Carlos, que es ingeniero de minas. Él va de Villafangosa, que es el punto de acción, donde se inicia la acción, para ver un desenlace posterior, donde pregunta a los lugareños y siempre le dicen: usted vaya adelante, cruce el río, adelante, siempre adelante. Y bueno, es lo que hace él en un viaje escarpado, lleno de accidentes geográficos. Es muy detallista la descripción rural y se dirige a las minas de Socartes, donde vive la protagonista principal, Marianela, junto con el ciego Pablo, de quien es Lazarillo, y que precisamente es el objetivo del viaje, curar la vista de Pablos. Estos spoilers son necesarios y, bueno, es para que se entienda un poco el sentido de la obra. Critica, sobre todo y fundamentalmente, bueno, el estilo narrativo es del narrador en todo momento, tanto cuanto hace descripciones de los parajes, de los lugares, de cómo es la mina, de cómo es el río, de cómo es el tren, de cómo llega finalmente a las oficinas donde trabaja el ingeniero de minas, que es don Carlos, que es el hermano de Teodoro Golfín, don Carlos Golfín, y toma contacto con Marianela en una especie de enunciación idealizada con un cántico por el medio, muy poético, porque ella va cantando por el camino, así se le presenta, muy idealizadamente. Y luego para encontrarse con Pablos, andan juntos los dos porque ella es Lazarillo de él. Él ve a través de los ojos de ella y ella le relata, tal como dice el autor, lo bueno, lo malo, la belleza, lo feo. Es, digamos, la voz de la conciencia. Aunque Pablo también tiene interiorizada la personalidad, y si no puede ver físicamente, sí que se imagina las cosas desde otro punto de vista, mucho más intimista e introspectivo. Ve la belleza donde no la hay. Por ejemplo, es idealista frente al realismo que ostenta Teodoro Golfín en contraposición. Son dos formas de ver la vida que se contrastan, que se anteponen y que se oponen. Y bueno, hay un drama por el medio que sobre todo se nota cuando hace la descripción de Marianela, nada más verla. Luego cambiará enseguida de parecer, aunque no es un cambio de posición, sino que es más bien una profundización de, del aspecto, tanto interior como exterior, tanto exógeno como endógeno, de Marianela, a la que la ve un poco como una niña pequeña, disminuida o poco desarrollada, debido a un accidente que tuvo de pequeña cuando su madre cayó, o sea, se le cayó al bebé. Su madre acaba mal también. Parece ser que eran de orígenes muy humildes. El padre pues tampoco era, bueno, tenía un carácter depauperado. La madre se va de vida. Los dos acaban mal y ella acaba huérfana. En manos del capataz de las minas, ¿vale? Que tiene un hijo que se llama Felipín. Felipín tiene 4 hijos y es el único que demuestra un interés fehaciente y fervoroso por ascender de capo social. Entre las críticas de Marianela, de la obra, están los intereses creados en torno a las apariencias, en torno a la poca visión del hombre cuidando al hombre, poco valorado a expensas de estar unidos unos y otros,
de preocuparse por los demás, la falta de preocupación por los demás es lo que critica precisamente también, la falta de moral. Por ejemplo, la familia Centeno, que es la del capataz, se dedican a atesorar los bienes que pueden dentro de su, digamos, medianía de estatus, pero no le preocupa demasiado la cultura, solo a él, y con eso basta, con lo cual pues no se preocupa de que las hijas o los hijos tengan una educación como Dios manda, cosa que Teodoro Golfín sí que hace florecer y aparecer en todas sus manifestaciones, con interacción con los demás personajes. Y cuando describe Marianela lo hace pensando sobre todo en la bondad y la idealización de la niña por su carácter noble y por su inocencia pura, por su esencia angelical, porque él la ve así y ya da igual pues que tenga los ojos pequeños, la nariz chata, pecosa, etc. Y sea parecida a una niña de 11 años, aparentemente, cuando tiene 16 o 18. Y bueno, en definitiva, ella hace asunción hacia sí misma de un aforismo que repite constantemente, que es que lo hace real, lo hace certero, en boca suya, porque dice constantemente que no vale nada, con lo cual justifica lo que los demás piensan de ella. Y Teodoro Golfín precisamente lo justifica diciendo que ella, por falta o por déficit de religión y de educación, pues tiene esa visión de sí misma, porque es un hombre realista, pero al mismo tiempo es bondadoso. Y bueno, critica pues la falta de moral, la sociedad en la que tienen que vivir y la falta de principios, porque critica también la caridad como un elemento de apariencia mundana, no supeditado a la religión o a las creencias religiosas hacia Dios, sino pues por meras pragmatismos de intereses creados. Y bueno, critica la moral de la época, en definitiva. El narrador es siempre una persona también omnisciente, no solo hace descripciones muy detalladas y rigurosas de los paisajes, de los parajes, de cómo son las cosas tangibles, objetivas, pero también materiales, sino que también utiliza pues unas descripciones de los personajes con la interacción con los demás, con la personalidad, con el fenotipo, pero también con la moral de cada uno. Entonces, utiliza muchos recursos estilísticos y uno de ellos es los flashbacks, cuando adelanta, por ejemplo, lo que va a ocurrirle a un personaje porque hace un recorrido del pasado para rememorar su historiografía personal, como cuando tiene que describir a la madre y al padre de la Mela, como le llaman vulgarmente o popularmente a Marianela. Yo quiero que leáis la obra, está muy bien. Al final Pablos recupera la vista y Marianela tiene mucho miedo. Por una parte, como está enamorada de Pablos, quiere que la recupere, y por otra parte tiene miedo de perderle cuando se dé cuenta de su fealdad. Y Pablos a su vez da un giro un poco, digamos, llevado a cabo por la visión, y es muy descriptiva la manera en que él descubre la vista cuando Teodoro Golfín le opera, y es muy significativo el final porque es un drama. Y bueno, digamos que Marianela, en definitiva, ya se presuponía que iba a acabar así. Es una novela costumbrista, realista, yo creo que tendente al naturalismo también en algunos aspectos y es positivista en otros, y muy de raigambre, de la época decimonónica. Es una de las mejores obras de Aldós de la segunda etapa. Y yo no quiero que os la perdáis, me gustaría que la leyerais, porque mucho más allá de lo que he dicho, pues hay muchos otros detalles que hay que profundizar en ellos, etcétera, ¿no?
Pero, por ejemplo, muy significativo también el detalle de que el lenguaje que emplean los personajes, unos cultismos o neologismos, en el caso de Teodo Golfín, para hablar de su sector médico, oftalmología, o por ejemplo Don Carlos, cuando habla de ingeniería, y los personajes más pobres o más apauperados, cuando utilizan un lenguaje más popular o más argot, digamos, ¿no? Con vulgarismos, porque eso les acerca a su propia categorización de la personalidad que tienen. Y en eso Galdós es un maestro, porque a través del lenguaje comunicacional y descriptivo pone en valor cómo es cada cual y de qué picojean cada uno de los personajes, sin llegar a idealizarlos demasiado, solo a Marianela, porque es un personaje muy profundo al que hay que estudiar bastante desde el punto de vista del perfil que tiene. Espero que os haya gustado, no quiero extenderme mucho más, ni emplear muchos spoilers. Y hasta aquí, Marisa de María Castillo. Un saludo.